esta mañana poder compartir la palabra del Señor, porque es la palabra de Dios. Sobre todo el tema que vamos a tocar. Es un tema muy importante esta mañana porque vamos a hablar no solamente de la importancia de la sujeción en el temor del Señor Jesús, sino también de los roles del matrimonio. ¿Cuántos están casados? A ver, levanten la mano los casados esta mañana. Ay, 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 muy bien. Hay varios casados. ¿Cuántos se quieren casar? A ver, allá, híjole, mi hija levantó la mano. Ay, ay, ay. Bueno, no me esperaba ese gesto, ¿verdad? Agradecemos al Señor por los que quieren casarse. Agradecemos al Señor por los que ya están casados, porque es una institución inaugurada por el Señor, la del matrimonio, y es algo santo, es algo que es según la voluntad de Dios. Y nosotros, ustedes saben, amados hermanos, estamos recorriendo la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Así que voy a pedir gentilmente a los hermanos que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, carta a los Efesios. Pablo escribe esta epístola estando encarcelado en Roma, año 52 más o menos, su primer encarcelamiento. Desde ese lugar, Pablo escribe algunas epístolas. Entre esas epístolas que él escribe está la epístola o la carta a los Efesios. Pablo habla los primeros 3 capítulos de la provisión que nosotros tenemos como cristianos en Cristo Jesús. Y a partir del capítulo 4 estamos ya en la sección más práctica de la vida cristiana. Y hermanos amados, es importante antes de que podamos entrar en el capítulo 5, hoy vamos a comentar con la ayuda del Señor solamente 4 versículos, a partir del verso 21 hasta el verso 24. Capítulo 5, verso 21 hasta el verso 24. Pero antes de dar lectura, hermanos, es importante entender que nosotros servimos a un Dios de orden. Dios es un Dios que ha establecido según su perfecta y soberana voluntad para nuestra sociedad, para nuestra vida, no solo familiar, sino también de iglesia y civil, autoridades. Hay un libro del Antiguo Testamento que concluye, es el libro a los jueces, diciendo que en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Era una anarquía, era un desastre lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque no había un rey, no había un gobierno, no había una autoridad. Así que el Señor tiene un sistema que se llama el sistema gubernamental, que tiene que ver con el orden que Dios ha establecido desde la creación para que haya orden. Hermanos amados, es necesario entender que aunque somos cristianos, hay un orden establecido por Dios que es necesario respetar. El sistema de la gracia, que tiene que ver con la salvación, con aquello que Dios ha hecho en favor nuestro para salvarnos, no anula el sistema gubernamental o del gobierno de Dios. En otras palabras, vamos a poner un ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo. Si una persona se convierte en cristiano, eso no hace de esa persona que esté exenta de pagar impuestos, de respetar a las autoridades civiles. Aunque su rey en el momento que se convierte viene a ser el Señor Jesús, eso no hace que esa persona pueda estar exenta de respetar las autoridades que Dios ha establecido para el orden, para el bien de los seres humanos. Amén. Así que el sistema de la gracia y el evangelio sirven para que ese sistema gubernamental se pueda cumplir. Habiendo dicho esto, vamos a leer estos textos y vamos a ver, hermanos, en estos pasajes que el tema central que va a tratar Pablo antes de entrar en los detalles de las relaciones es el tema de la sujeción. Tema muy difícil. No nos gusta sujetarnos, no nos gusta obedecer, no nos gusta recibir órdenes, pero la palabra del Señor nos muestra que hay un principio establecido por Dios que es para nuestro bien y que tiene que ver con nuestra voluntaria, ahí voy a poner entre comillas, voluntaria sujeción a lo que Él ha determinado para nuestras vidas. Amén. Vamos a leer el capítulo 5
de la epístola a los Efesios, a partir del versículo 21. Yo voy a dar lectura hasta el verso 33, pero después vamos a comentar, como les decía, los primeros 4 versículos. Dice el verso 21 de Efesios 5. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y la iglesia dice, amén. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Hermanos, la semana pasada nuestro hermano Mariano nos estaba predicando, exponiendo la palabra acerca de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu. Y en el versículo 18 del capítulo 5 nosotros vemos que Pablo exhorta a la iglesia a no estar llenos de vino, a no ser borrachos, en lo cual hay disolución. Al contrario, que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo no es otra cosa que la formación de la persona y el carácter de Cristo en nosotros. Cuando decimos que estamos llenos del Espíritu Santo nos estamos refiriendo a que Cristo por el Espíritu Santo ahora está morando y ocupando todo nuestro ser, de tal manera que podemos ser el reflejo de Cristo y la expresión de Cristo en este tiempo en el cual nos toca vivir. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, llenos de Dios. Y esta llenura tiene algunas evidencias. El hermano hablaba que primeramente hablamos la palabra de Dios, también cantamos himnos y alabanzas, y también decía que damos siempre gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que canta al Señor, que habla la palabra de Dios y que agradece por todo, aún de aquellas cosas difíciles de agradecer. Porque él sabe que todo lo que sucede a los creyentes es para su bien, porque tiene un Dios de bien. Amén. Pero hay otra evidencia, hay otra característica que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Los hermanos y hermanas que han recibido a Cristo y que están llenos del Espíritu, dice el verso 21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. O sea, la evidencia práctica o una de otras evidencias de que somos llenos del Espíritu Santo es que somos personas sujetas, obedientes. La Biblia textual traduce siendo dóciles unos a otros en el temor de Cristo. Una persona dócil es una persona suave que sabe aceptar una indicación y una enseñanza sin crear muchos problemas. ¿Verdad que nos cuesta, hermanos, ser dóciles? Ser obedientes, ser sujetos y sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Aquí Reina y Valera tradujo en el temor de Dios, pero la Biblia de las Américas, la Biblia textual y otras Biblias traducen mejor y traducen en el temor de Cristo. Esa es la palabra que está en el griego, Cristo.
¿Por qué es en el temor de Cristo que debemos sujetarnos unos a otros? Porque esta epístola nos habla de que la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es el Señor Jesús. Y Él es nuestra cabeza, y en el temor a Él es necesario que entre nosotros podamos aprender a ser sumisos, sujetos, obedientes unos a otros. Una persona que desea ser o está siendo llamado al ministerio para liderar una iglesia no está calificado si él primeramente no aprende a obedecer. Él no puede pretender que los demás le obedezcan si él mismo no sabe y no ha aprendido el arte de estar sujetos, obedientes. Nuestro ejemplo como hijos de Dios y la Escritura nos muestra claramente que el ejemplo a seguir es el Señor Jesús. Hermanos, el Señor Jesús se hizo hombre siendo Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Y como Dios hombre, estuvo, dice la palabra en Lucas, sujeto a sus padres terrenales, a quienes Él había creado. Él mismo estaba sujeto a sus padres terrenales. O sea que aún siendo Dios, Él tomó ese camino de humillación para salvarnos a nosotros, un camino de sujeción y de obediencia, y dice que no abrió su boca cuando lo conducían al matadero para salvarnos a nosotros. Y ese es nuestro ejemplo. Hermanos, tenemos que mirar a Cristo y entre nosotros, y por amor a nuestro Señor, Él Cordero que fue inmolado y que hoy está reinando a la diestra del Padre, por amor a Él debemos aprender a sujetarnos unos a otros, y esto es para todos. Ahora uno dice, bueno, pero ¿cómo voy a aprender a sujetarme con los hermanos? Es fácil cuando nos vemos solo los domingos, ¿verdad, hermano? Si nos vemos solo los domingos, hermano, ¿cómo está? Todo bien, hermano. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo que viene. Hermano, permiso. Sí, hermano, adelante. Nos encontramos ahí en el baño. Hermano, por favor, ¿me puede pasar? Sí, te paso la servilleta, tranquilo. Nos vemos después. Terminó. Es medio fácil. Pero cuando empezamos a trabajar juntos, cuando empezamos a estar más tiempo colaborando con nuestros dones, involucrándonos en la vida de la iglesia y participando en la edificación del Señor, ahí empezamos a ver algunos aspectos del hermano que los domingos a la mañana no veíamos. Ahí empezamos a ver algunos aspectos de la hermana que los domingos a la mañana no veíamos. Y empezamos a convivir y entrar en una condición donde se hace un poco más difícil sujetarnos y obedecernos. Pero el Señor eso es lo que quiere. En la semana, el hermano Diego había dado una exhortación hermosa en una reunión que tuvimos y había dicho que nosotros no solamente debemos ser hermanos, sino debemos ser también ¿qué? Amigos y hermanos. No es tan fácil ser amigo porque hay que pasar tiempo, hay que renunciar a uno mismo. Y cuando somos amigos, convivimos muchas cosas juntos y a veces, ¿qué sucede entre los amigos? Roces, ¿verdad? Así como el noviazgo. El noviazgo, todo es muy lindo hasta que uno empieza a convivir y a tener que compartir su almohada o su cama con otra persona. Ya no tengo yo el control solamente para mi tele, sino ahora el control también está para ella. Y ahora no tengo que pensar solamente en comer yo, sino también ella. Y empezamos a convivir y en esa convivencia se hace más difícil la sujeción. Por eso, hermanos, podemos decir claramente que lo que el Señor está pretendiendo de nosotros, para nosotros, y yo lo digo con mucha autoridad o convicción, no autoridad, con convicción, es imposible. Para el ser humano es imposible hacer lo que Dios demanda siempre y cuando Él no esté lleno del Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, sí vamos a poder obedecer a esta demanda de ser obedientes, sumisos. El hermano Martin Lloyd-Jones, que es un hermano, un erudito, que era un maestro de la palabra de Dios, él en su comentario de este texto comienza comentando este versículo diciendo lo que no es ser sumiso. Y eso nos ayuda. ¿Qué es lo que no es ser sumiso? Bueno, cuando somos obstinados, por ejemplo, somos orgullosos, cuando somos intolerantes a la reprensión, cuando somos hipersensibles a una llamada de atención,
La persona que es obstinada, que es orgullosa, la persona que pretende que las cosas se hagan a su modo, y si no se hacen a su modo, esa alegría que tenía en la alabanza desaparece porque no se hace como él quiere o como ella quiere. La persona que está buscando llamar la atención sobre sí misma, está centrada en sí misma, es lo contrario a ser una persona humilde, sumisa y sujeta. Últimamente estuve estudiando un poco el problema del narcisismo. ¿Saben lo que es el narcisismo? Proviene de una leyenda de la mitología griega. Había un joven muy lindo, muy churro. Se llamaba, ¿saben cómo? Narciso. ¿Cuál era el problema de este hombre, de este joven? Que se enamoraban todas las diosas de él, pero él las ignoraba. Porque él estaba tan complacido con su belleza y consigo mismo que se observaba a sí mismo a través del reflejo del agua y estaba ahí absorto, mirándose a sí mismo cuando nos vamos al gimnasio y nos miramos al espejo, ¿verdad? Y empieza a crecer el músculo. No sé si les pasa también a ustedes. Hay esa edad, ¿verdad, hermanos? Esa edad de 12, 13, 14 años que parece que nos enamoramos de nosotros y estamos siempre mirando el espejo. Qué churro, qué esto. Y los que empiezan a ir al gimnasio empiezan ya con la postura, ya empiezan a caminar así y se empiezan a enamorar demasiado de sí mismos. Ese narcisismo, hermanos, es peligroso. Dice que Narciso estaba tan absorto en su propia imagen que se tiró al agua queriendo prácticamente a sí mismo y se ahogó y se murió. Y de ahí nació una flor que se llama narciso. Bueno, hermanos, el narcisista es alguien que está centrado en sí, se enamora de sí mismo. Hace algo pequeño y él tiene como esa repulsión a ser coherente con lo que hace, sino que engrandece y exagera muchísimo lo que hace. Y apenas vos le decís algo. Y una de las características del narcisista o del orgulloso, del obstinado, del terco, del abá, para que nos entendamos, ¿cuál es? No resiste en sus relaciones a largo término. Renuncia rápido. Apenas se le confronta, apenas empieza a ver que hay confrontación hacia su persona y tiene que regularse, renuncia. Deja las amistades, la familia, las iglesias. Cambia de iglesia como supermercado. Hoy me voy a los jardines, mañana me voy a mañana me voy al pueblo. Así cambia de iglesia. Y va de iglesia en iglesia porque es un obstinado, no es quebrantado y crea problemas. Y es difícil trabajar con un obstinado. Bueno, eso es lo que no significa ser sujetos. El Señor nos está llamando a buscar la llenura del Espíritu Santo para que seamos dóciles unos a otros en el temor de Cristo. Amén, hermanos. Nosotros oramos por la unidad, pero la unidad es igual a humildad. Si no somos humildes, si no aprendemos a sujetarnos, es difícil. Y yo les digo que a mí personalmente, no sé a ustedes, a mí me cuesta la sujeción. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hay algunos de nosotros que tenemos de una manera innata, el Señor nos dio cierta gracia para liderar. Y a los que están llamados a liderar les cuesta sujetarse. Ustedes saben que hace poco tiempo yo estaba siempre en la alabanza y cuando nombramos a Diego Guzmán como el líder de la alabanza y Diego me decía, no, Tomás, la guitarra más bajo. Pero a mí me gusta un poco, bajar nomás, Tomás. Bueno, está bien. Sí, mi hermano. Si no aprendemos a ser llenos del Espíritu Santo, vamos a hacer sufrir a las personas con las cuales están cerca nuestro y trabajan con nosotros, comenzando por nuestra familia. Y eso lo trasladamos a la iglesia. Así que, hermanos, es necesario que aprendamos a sujetarnos unos a otros en el temor de Cristo. O sea, es por amor a Cristo que nos sujetamos a los hermanos, nos deleitamos en esta virtud cristiana que es la de ser sumisos y sujetos. Amén. Hermanos, yo creo que aquí Pablo en el versículo 21 pone esta premisa para entonces empezar a hablar de las relaciones. Y ustedes van a notar, amados hermanos, que hasta el versículo 9 del capítulo 6, a partir del versículo 22 del capítulo 5, Pablo va a hablar de 3 relaciones. Maridos y mujeres, hijos y padres,
y esclavos y amos en la época donde se escribe la epístola, que todavía estaba la esclavitud. Estas tres relaciones tienen que ver con la familia. ¿Por qué digo con la familia? E incluyo también la esclavitud. Porque en aquel entonces el padre de familia que estaba casado con su esposa y que tenía hijos también tenía esclavos. Por ende, lo que el Señor está buscando es que seamos llenos del Espíritu Santo para que nuestras casas puedan expresar el orden de Dios y los varones principalmente asuman esa postura de ser líderes como Cristo y que sean con sus esposas como deben serlo, con sus hijos como deben serlo y con sus empleados, en este caso, en nuestra cultura actual, como deben serlo. Pero Pablo no comienza ni por el marido, ni por los padres, ni por los amos. Él comienza por la parte que tiene que sujetarse. Esta mañana vamos a ver la parte de las casadas. Amén. A ver, las casadas. Amén. Amén. Esta mañana vamos a ver la parte que le corresponde a la esposa, considerando que ella está sujeta en el temor de Cristo unos a otros. Eso cómo se refleja en el matrimonio. La semana que viene vamos a ver la parte del marido y así sucesivamente vamos a ir viendo también la parte de los hijos, de los padres, de los esclavos y de los amos, traduciéndolo a empleados y patrones. Amén. Vamos al verso 22 con la ayuda del Señor. Dice ahí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, Pablo ahora dice, considerando que debemos someternos unos a otros en el temor de Cristo porque estamos siendo llenos del Espíritu Santo, Pablo dice a las casadas, esto se debe traducir en una sujeción a los maridos para las que están casadas, como al Señor. Cuando dice como al Señor, no está diciendo exactamente como a Cristo. Es obvio. ¿Por qué? Porque a Cristo se le debe una obediencia incondicional. A Cristo no se le cuestiona. Cristo no se equivoca. Cristo es Dios. Él reveló su palabra. El marido sí está representando a Cristo y eso lo va a decir en el versículo siguiente. Y la idea entonces podría ser, por amor al Señor, por la sujeción que tengo de Cristo, esa sujeción a Cristo se va a reflejar en mi sujeción a mi marido, aunque mi marido no sea Cristo. Vamos a aclarar eso. Los maridos, esposas, no son Cristo. Todavía tenemos el pecado, todavía nos equivocamos, pero el Señor está llamando a una sujeción a los maridos, de las esposas a los maridos, como si fuese al Señor. Así que por amor a Cristo, la esposa está llamada a sujetarse a su propio marido. No dice a los maridos de los demás. ¿Vieron? ¿Leyeron el texto? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hay veces que las hermanas casadas se sujetan más al marido de la hermana que a su propio marido. Tienen más admiración por los maridos de otras hermanas que por su propio marido y le deben más sujeción a ellos que a sus propios maridos. Pero la Biblia es muy clara. Las hermanas están llamadas a sujetarse a sus propios maridos, como al Señor. Yo me imagino la conversación entre dos hermanas. Una de ellas tiene un marido complicado. Levante la mano. No levantemos la mano. Una de ellas tiene un marido complicado y la otra tiene un marido menos complicado, porque todos somos complicados. Y la que tiene el marido complicado está hablando con la que tiene el marido menos complicado y le dice, feliz de vos. Si vos supieses lo que me tocó a mí. Y la otra le dice, sí, se nota que tu marido es un poco complicado. ¿Qué? ¿Complicado? Es un monstruo. Es un diablo. Él es un santo en la iglesia, pero cuando llegamos a casa se come, le salen los colmillos. Es una cosa. Pero feliz de vos, porque vos, sin embargo, tenés un marido ejemplar, espectacular. Tu marido siempre me saluda con sonrisa, respetuoso. ¿Vos alguna vez conviviste con mi marido? Le responde ella. No. Ah, no le conocés como yo le conozco. A veces, hermanos, pensamos
que el marido de la otra es mejor que mi propio marido simplemente porque no lo conocemos en el privado. Porque nuestra realidad, hermanos, nuestra atención no es nuestra realidad en el salón del culto al Señor. Nuestra realidad se ve en la casa y principalmente se ve en nuestra relación con nuestras esposas. Por ende, si mi esposa, que es la persona que más me conoce a mí después del Señor, tiene un bajo concepto de mi persona, de mi humildad, es porque probablemente yo no soy humilde como pienso. Ustedes saben que nosotros no tenemos la capacidad de poder vernos a nosotros mismos y conocernos a nosotros mismos. Por eso el Señor nos llamó a una vida comunitaria, porque es en la vida comunitaria de relacionamiento que entonces entendemos y nos damos cuenta cómo somos. Y a veces nuestra esposa es un medio de gracia para mostrarnos lo terrible que somos. Pero no obstante, la encomendación es: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ellas deben pedir gracia al Señor para obedecer a sus maridos y no condicionar esa sujeción. Ahora, hermanos, también vemos en este texto que la sujeción es voluntaria. Acá no dice: los maridos sujeten a sus esposas a palos. No dice eso. Yo no sé si ustedes leen eso. No dice: los maridos pueden utilizar estos textos que yo estoy leyendo para manipular a sus propias esposas cuando discuten y leerles que tienen que estar sujetas. No dice eso. Famoso que discutimos, mira lo que dice la palabra. Mujeres sujetas a sus propios maridos. No dice eso. La sujeción de las esposas es voluntaria y debe ser voluntaria. ¿Saben por qué, hermanos? Porque las esposas, así como los esposos representan a Cristo, vamos a verlo más adelante, ellas representan ¿a quién? A la iglesia. Y Dios tiene una iglesia que está conformada por personas que han creído en el Señor voluntariamente. ¿Quién vino esta mañana aquí obligado? Ojalá que nadie levante la mano, pues eso estamos en problema. ¿Alguien vino aquí obligado? No. ¿Alguien le puso una pistola en la cabeza, un cuchillo detrás? Vaya a la iglesia, vaya a la reunión. Todos venimos aquí voluntariamente. La sujeción es voluntaria, no es impuesta, no debemos obligar, no debemos manipular los varones, sino que las mujeres debemos dejar que decidan voluntariamente sujetarse a sus propios maridos, así como nosotros hemos decidido voluntariamente ya no resistir la obra de gracia de Dios en nuestros corazones, que quiere salvarnos, para abrir nuestros corazones y, como decía el hermano Irán, recibir a Cristo como nuestro Señor. La fe es el ejercicio de la voluntad del ser humano, sustentada por la gracia. Claro que sí, pero es el ejercicio de la voluntad. Así que la sujeción es a sus propios maridos. Amén, hermanas. Como al Señor. La sujeción es voluntaria y es dependiendo del Espíritu Santo y en temor a Cristo. Ahora Pablo nos dice el porqué en el verso 23. ¿Vamos bien? Respiremos. Amén. Vamos al 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Acá Pablo nos está dando el motivo por el cual la mujer debe sujetarse a su propio marido como al Señor. Y está hablando de algo que Dios ha decidido desde la creación, no después de la caída. Yo quiero remarcar este aspecto, hermanos. El orden que Dios ha establecido para la relación matrimonial es desde antes de la caída, antes de Génesis 3. Algunos enseñan mal, que la consecuencia del pecado es que la mujer tiene que sujetarse al marido. No, equivocado. El plan original de Dios es que Adán sea cabeza de Eva. Y Adán fue formado primero a partir del polvo de la tierra. Dios sopló aliento de vida y le dio el espíritu y vida. Pero Eva fue creada a partir de Adán y fue creada para Adán.
Es a Adán que Dios le dio la autoridad sobre toda la creación para señorear sobre ella. Y a Adán es que le dio una ayuda idónea para que él cumpla con esa función. O sea que somos los varones cabeza de nuestras esposas. Hermana, vos no sos cabeza. Hermanos, debemos recordar que en el tiempo apostólico donde se está escribiendo esta epístola, la consideración culturalmente y socialmente que tenían los griegos, los romanos y los judíos de las mujeres era como si fuese un mueble de casa. La menospreciaban muchísimo a las mujeres. No tenían consideración de las mujeres. Pero el Dios de la Biblia, ya desde el Antiguo Testamento, le da la dignidad a la mujer que le corresponde, que esta dignidad es elevarla al nivel de ser el complemento del varón para ayudarlo en su función de liderar, de direccionar. Amén. ¿Saben lo que oraba un judío todos los días? Todos los días el judío se levantaba y decía: gracias Dios, porque no me has hecho tres cosas. No me has hecho mujer, no me has hecho gentil y no me has hecho esclavo. Imagínense hoy decir eso. Gracias Dios porque no soy mujer. No. Entonces, hermanos, el Señor cuando viene trae el equilibrio y da la dignidad a la mujer, porque el Señor habla de que en Cristo ya no hay varón ni mujer. O sea, no hay acepción de personas para la salvación. Todos somos pecadores y todos podemos salvarnos solo y exclusivamente mediante la gracia y mediante la fe en Jesús. Pero esa distinción que fue abolida para salvación no anula la distinción de la persona, de la función, del rol de la mujer. La mujer no es cabeza, ella es ayuda idónea. El marido es cabeza de la mujer. Vamos a leer dos textos en el Nuevo Testamento para dar fuerza a lo que estamos diciendo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Pablo está hablando de cómo deben conducirse los hermanos en la iglesia. Está escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo. Y en primera de Timoteo capítulo 2, a partir del verso 11, escuchen lo que dice Pablo acerca de las mujeres. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Amén, hermanos. El rol de autoridad el Señor le ha dado al varón, ¿sí? Al varón. Nosotros sabemos que en la cultura en la cual, en el tiempo histórico donde se escribió esta epístola, estábamos diciendo que la mujer era menospreciada. Pero hoy no ese es el caso. Hoy la mujer ha sido elevada a un nivel superior al que el Señor le dio en la Biblia, diciendo el feminismo que no es otra cosa que algo humanista y que es en contra de la voluntad de Dios, que la mujer es exactamente igual al varón. No, hermanos, el consejo de Dios nos habla claramente que las mujeres son un instrumento que Dios ha dado al varón para complementar al varón y ayudar al varón, no para liderar, no para ejercer autoridad sobre el varón. Por eso la predicación, el pastoreo, el gobierno está dado a los varones. Hoy decir esto es revolucionario. Ofende a nuestra cultura, porque estamos tan lejos del consejo de Dios que hoy ofende. Pero nosotros lo decimos porque amamos la palabra y lo decimos con convicción, porque sabemos que esto es lo que hace que la mujer realmente pueda encontrar su verdadera identidad y gozo en el matrimonio para la gloria de Dios. Amén. Amén. Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a volver a leer otro texto, siempre del apóstol Pablo. Algunos dicen que el apóstol Pablo era un machista, que él no estaba casado luego, y Pedro sí, pero Pedro también escribe, está casado en primera de Pedro 3, que la mujer debe estar sujeta al marido.
aún a los que no son creyentes, para que los que no creen se conviertan mirando la conducta casta y respetuosa de ellas. O sea que este es el consejo de Dios. Primera de Corintios capítulo 11. Miren lo que dice en el contexto del velo, que es de señal de autoridad sobre la cabeza de las mujeres. Dice ahí en el versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Vamos a leer el verso 11. Pero en el Señor, aleluya, gracias por este versículo, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. O sea, acá no se trata, hermanos y hermanas amadas que están casadas, de que ustedes, como no son cabezas, son inferiores a los hombres. Son menos inteligentes que los hombres. Al contrario, yo conozco muchos matrimonios, y tengo que decir la verdad, incluyendo el mío, donde la mujer es más capaz e inteligente que el varón. Mucho más. Pero eso no hace que ella tenga el derecho de usurpar el lugar que Dios le dio. Es tan lindo cuando la mujer piadosa, creyente, no obstante es más inteligente que el varón, ella le da lugar a su varón. Ella hace discursos inteligentes, pero hace entender como que vienen de él, dándole el espacio a su varón. No es que es hipócrita, ella sabe, es prudente, ella sabe que él es la figura que Dios le ha dado para liderarla, para direccionarla, y es prudente. Y aunque ella es más capaz que él, esa capacidad ella la va a usar para que él pueda ejercer su liderazgo. Ahora sí pasó algo después de la caída. El capítulo más triste de toda la Biblia, según el hermano Jair Díaz en la escuela doctrinal, hermano que amamos mucho, de Colombia, él decía el capítulo más triste de Génesis, toda la Biblia es Génesis 3. ¿Por qué? Porque en Génesis 3, ¿qué sucedió? El pecado, la caída. El hombre fue creado para estar en relación con Dios acá. La caída significa que cayó por culpa de su pecado, de ese estándar muy alto que Dios le dio, y ahora Dios por el evangelio vino a buscarlo para llevarlo al plan original. Es el evangelio. Amén. Ahora, hermano, ustedes saben cómo sucedió la caída. ¿Quién habló con la serpiente? ¿Y quién era la serpiente? Satanás. O sea que Eva se puso a dialogar con Satanás. Yo pregunto, ¿dónde estaba Adán en ese momento? Satanás le dijo, así que Dios les dijo que no pueden comer de ningún fruto de... No, de ningún fruto, le dijo. Y empezó a dialogar con él. Podemos comer de todo, pero de ese no, porque dijo el Señor que si comemos de ese, vamos a morir. No es cierto, mentira. Y dice que ella cayó, fue engañada, porque le dijo, si comes ese vas a ser como Dios. Y miró el fruto y vio que era bueno para comer, porque cayó en la tentación de Satanás, codició. ¿Pero por qué, hermanos? Porque no estaba cerca de ¿quién? De Adán. ¿Dónde estaba Adán? ¿Estaba regando el jardín? ¿Dónde estaba Adán? Y no solamente fue engañada, sino que se le dio a su marido, y su marido, él deliberadamente, no fue engañado, él deliberadamente comió como ella. Por ende, Dios dice que el pecado entró no por Eva, que comió primero el fruto. No entró por Eva, dice, entró por Adán. Porque Adán es el que está representando a toda la humanidad como nuestro primer progenitor. Porque sobre él está la autoridad que Dios le dio de sujetar la tierra. Así que es tan bueno que las hermanas, yo sé que las hermanas a veces tienen situaciones que tienen que decidir importantes, ya saben, ya manejan todo, que le voy a preguntar a mi marido, no saben nada. No, espere. Mi amor, tengo esta situación, eso es respeto. Ella ya sabe, ella ya calculó todo. Ella vuela. Él está ahí viendo fútbol. Él está dormido, pero ella ya sabe todo, ya organizó todo. Yo digo que no todos son así. Algunos casos son así. Algunos otros casos son lo contrario. Pero él está dormido ahí en su mundo. Y ella viene y le dice, mi amor, mira, yo tengo que hablar contigo sobre esto. Hay una situación. ¿Qué te parece si hacemos esto? Ya sé nomás, mi amor, ¿cómo querés vos?
No, mi amor, vos tenés que decirme si podemos hacer esto. Bueno, podemos. Mi amor, mira, está el tema del colegio y los chicos, y no sabemos si vamos a hacer. Sí, no, decidí ya vos. No, ella tiene que involucrarlo, tiene que ayudarlo para que él tome esa responsabilidad que le corresponde. Y para eso se necesita humildad, sabiduría y la llenura del Espíritu Santo. Amén. A veces estamos hablando entre hermanos y hermanas y es un poco triste e incómodo que uno le pregunta a una pareja, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y ella, bien. Sí, ¿y dónde están viviendo? Y ahora estamos viviendo acá, pero la próxima semana. Y él está ahí. No habla, no comenta, no dice, no asume. Yo no digo que tiene que darle un palo, no, pero capaz él tiene que aprender a decirle a ella, mira mi amor, que yo soy la cabeza. Claro que vos podés hablar, comentar, no es que vos no podés hablar y decir nada, pero el que toma el mando soy yo. Y ella tiene que sujetarse, darle el lugar que le corresponde, porque él es la cabeza. Algo pasó en Génesis capítulo 3 que empeoró la situación armoniosa que había entre Adán y Eva. Antes del pecado, Adán amaba a su esposa armoniosamente y Eva también a él. Vivían en el paraíso aquí en la tierra. Pero el pecado que hizo, dice en Génesis capítulo 3, a partir del versículo 16, en la nueva traducción viviente dice, ahora vas a tener dolores cuando vas a dar a luz, van a aumentar los dolores cuando vas a dar a luz y vas a querer controlar a tu marido. Así dice. En otras traducciones dice diferente, pero esa es la más correcta. O sea, la caída que trajo en la mujer, en todas, en algunos un poco más y en algunos un poco menos, la tendencia natural pecaminosa de querer controlarle al marido. Así que cuando una mujer se va a casar, las jovencitas, tienen que mirar a ese futuro marido y decir, a este yo me tengo que sujetar. Y calculen bien antes de casarse. Abran los ojos antes y después ciérrenlos. Así es. ¿Nosotros qué hacemos? Cerramos los ojos antes. Ah, amor, y cuando nos casamos abrimos. ¿Con quién me casé? Hay que abrir antes los ojos. Y en ese abrir los ojos antes, tenemos que, las mujeres, en ese caso, tienen, no tenemos, yo soy varón, las mujeres tienen que decidir, a este hombre yo me voy a sujetar, me voy a sujetar. En el amor de Cristo, por amor a mi Señor, le voy a dar el lugar que le corresponde, lo voy a respetar, le voy a dar el honor que le corresponde, porque eso es lo que Cristo demanda y eso es lo que expresa el orden de Dios. Dice que así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El varón es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Todos los que estamos casados estamos participando en una parábola terrenal que está representando un matrimonio eterno en los cielos, que es el de Cristo y su iglesia. Y en esa parábola, el protagonista que está representando a Cristo no es la mujer, es el varón. Y la protagonista que está representando a la iglesia no es el varón, es la mujer. Qué precioso, ¿verdad? Estamos en una parábola. Ojalá que nuestra parábola pueda expresar al mundo la dulzura, el amor, la gracia del matrimonio. Hermanos, estar casados es una maravilla. Yo hace 20 años que estoy casado. Es una maravilla, pero no fue así al comienzo. Al comienzo fue difícil. Discusiones todos los días, amargura, conflicto. ¿Por qué? Por mi orgullo. Tenés que sujetarte. Pero hermanos, si nosotros nos volvemos por la gracia de Dios al consejo de la palabra y nos sujetamos al consejo de la palabra, vamos a encontrar matrimonios no saludables, maravillosos. Es una maravilla. Es lo mejor que hay. Gracias al Señor por los matrimonios. Pero eso necesita y requiere de la gracia de Dios para asumir nuestros roles y respetar aquello que Dios ha establecido para nosotros. Estamos en una parábola, amén. Dice que Él es su cuerpo.
La iglesia es su cuerpo y Él es cabeza. Y así como la cabeza dirige y provee sustento al cuerpo, así también el marido debe proveer sustento a su esposa. Y miren, hermanos, dice acá, interesante, y Él es su Salvador. ¿Por qué Pablo dice eso aquí en este versículo? Dice que Cristo no solamente es la cabeza de la iglesia, también es su Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y todo aquel que cree en el Hijo de Dios, arrepintiéndose de sus pecados, pasa de muerte espiritual a una vida espiritual nueva y es salvo, perdonado y recibe vida eterna. Así que Jesús para nosotros que ya hemos creído es no solo nuestra cabeza, sino nuestro Salvador. Él se dio a sí mismo por nosotros. Siendo Dios, sufrió agravios, puñetazos, traiciones como la que hablaba hoy nuestro hermano, negación, dolor. Toda una noche, hermanos, estuvo sin dormir con sus discípulos y orando, derramando gotas de sangre para salvarnos a nosotros, porque nos amó de tal manera que descendió de su trono para venir a rescatarnos y darnos vida y limpiarnos de nuestra maldad y reconciliarnos con Dios. Él es nuestro Salvador. Él es el Salvador. Y hoy, si todavía Jesús no es tu Salvador, vos podés hoy, ahora, en este momento, abrir tu corazón y decirle: Señor, perdón por mis pecados, me reconcilio contigo y vengo a ti y creo, recibo tu espíritu y quiero nacer de nuevo y ser parte de tu iglesia. Ese es el modelo. Es un liderazgo amoroso que da su vida. Y acá Pablo dice, Él es su Salvador porque Él provee a su iglesia. Así los varones debemos amar a nuestras esposas. Hermanos, hay que reconocer, no sabemos hacerlo. Somos duros. Pretendemos y no miramos a nuestro Salvador que dejó su trono para venir a rescatarnos. Yo escuchaba al hermano Miguel Díez, español, precioso hermano, con otros comentando estos versículos y ellos decían, y yo me sumo a ellos, estoy en armonía, no conozco una sola mujer cristiana que ame al Señor, que respete la palabra de Dios y que tenga un marido que la ama de verdad como Cristo y que no se sujete. Yo no conozco. Si por ahí conocen a alguien ustedes, no estoy diciendo que no puede haber, porque hay hermanas que son tan rebeldes y obstinadas que aunque tienen un marido que las ama como Cristo ama a la iglesia, no obstante no se sujetan. Pero yo no conozco a alguien, a una mujer que es amada por su marido, que provee para ella, que se niega a sí mismo por ella, la cuida, la nutre. Y ella voluntariamente se sujeta. Y hay una relación armoniosa. Deja de sufrir descuido, maltrato, de todo tipo. Qué lindo. Y los niños crecen mirando a sus padres amándose, así como era Adán antes de la caída. Hermanos amados y hermanas, el Señor quiere matrimonios donde por el Espíritu Santo volvamos a lo que el Señor ha establecido en su palabra, para que impactemos a nuestra sociedad. Yo no oro solamente por la salvación de algunos, y algunos me dicen que estoy medio loco. Yo oro por la salvación de Fernando de la Mora. Que la ciudad de Fernando de la Mora pueda ser impactada por la iglesia, por la luz del evangelio en la iglesia. Y para eso necesitamos matrimonios sólidos, mujeres que se sujetan voluntariamente y varones que son proveedores y salvadores de sus esposas. Señor nos ayude, ¿verdad, hermanos? Eso se aprende todos los días. Podemos aprender de nuestro amado Señor. Así como Eva, por la caída, dice que ahora quiere controlar a su marido, así dice que Él se enseñoreará de ti. Y el texto original da a entender de que Él se va a enseñorear de ti bruscamente, con autoritarismo. No, hermanos. Nosotros estamos llamados a liderar a nuestras esposas como Cristo.
sirviéndolas, cuidándolas, amándolas. Y ellas están llamadas a sujetarse a nosotros voluntariamente. Hermana y hermana querida, esposa, cuando vos entendés tu llamado y te direccionás hacia la ayuda de tu marido y al liderazgo de tu marido, vas a encontrar plena satisfacción. Todavía tenemos demasiados sueños nuestros. Yo quiero realizarme, quiero esto, quiero aquello. No le damos atención al marido, no nos interesa sus asuntos. Y vos fuiste creada para él, para él. Y es ahí, en ese orden, que ella encuentra su verdadera identidad. Ella va a encontrar que nació para eso. La independencia, el individualismo de las esposas va a producir dolor, aunque produzca placer momentáneo. Va a producir a la larga dolor para su esposo y si tiene hijos, para sus hijos. Porque los desatiende y los encomienda a otros para que pasen horas con ellos, cuando es ella la que el Señor ha dispuesto que esté cerca de sus hijos. Terminamos con el verso 24. Dice así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Otra vez Pablo remarca esta idea de que los matrimonios están representando a esta unión, a este gran misterio entre Cristo y la iglesia. Y entonces así, como la iglesia, hermanos, nosotros leemos su palabra y nos sujetamos a la palabra de Dios. Nosotros buscamos la voluntad de Dios diligentemente para cumplirla. Y así es una iglesia, así debe ser una iglesia. Y así también las esposas deben sujetarse a sus maridos como la iglesia se sujeta a Cristo. Es una orden, es una exhortación. Ahora aquí dice a sus maridos en todo. Y algunos pueden decir, bueno, en todo. Mi amor, vamos. Vamos que voy a ir a farrear, voy a ir a emborracharme y yo quiero que vos estés acá a mi lado y que disfrutes conmigo. No, hoy no te vas a ir a la reunión de la iglesia. Es demasiado aburrido como predica el hermano Tomás. Vamos a quedarnos a dormir, a descansar. ¿También en eso tienen que estar sujetas? Te prohíbo que vayas a las reuniones. Te prohíbo que leas la palabra. Te prohíbo que me hables de Cristo. Te prohíbo que enseñes de Cristo a mis hijos. Ese todo no implica el pecado. No incluye el pecado. Por ende, las hermanas están llamadas a sujetarse a sus propios maridos en el Señor en todo lo que corresponde y lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tienen el permiso dado por Dios de no sujetarse a sus maridos cuando sus maridos la obligan a desobedecer y a deshonrar a Dios. Ahora, esa desobediencia es una, podríamos decir, autorización que Dios da, pero se hace con respeto. Mira, mi amor, yo no voy a ir a ese lugar porque yo sé que ese lugar es dañino para tu vida. A mí me encanta someterme a tu liderazgo. Amo que tengas intenciones de pasar tiempo conmigo, pero a ese lugar yo no voy a ir porque se dicen malas palabras, se toma y vos después empezás a tener los ojos rojitos, rojos y empezás a delirar y te emborrachas. Yo no quiero eso. Yo no te voy a acompañar a eso. Y yo te lo digo con respeto. No, no me voy a ir de bandido. No, eso no. Eso no. Con respeto, con amor. Amén. No es que perdemos la decencia al no sujetarnos a una imposición que es en contra de la voluntad de Dios. ¿Ustedes recuerdan a los apóstoles? Los apóstoles fueron a predicar el evangelio en la ciudad de Jerusalén y las autoridades civiles de esa época que fueron puestas por Dios, porque Romanos 13 dice que no hay autoridad que esté puesta sino por Dios. Y le obligaron, le dijeron, les prohibimos que hablen en el nombre de Cristo. ¿Qué dijeron los apóstoles? Bueno, son una autoridad, está bien, le obedecemos. No. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero se lo dijeron con convicción, pero con respeto. ¿Se entiende? Así que ese en todo no incluye el pecado. No, en absoluto. Así que hermanas, llénense del Espíritu Santo.
Sujétense a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, sujétense a sus maridos en todo. Y les espera una gran recompensa en los cielos. Proverbios capítulo 31, con eso voy a terminar. Proverbios capítulo 31. Se está describiendo y elogiando a la mujer virtuosa. Y en el último capítulo de Proverbios, Salomón y otros, dice así la palabra del Señor, hablando de la mujer virtuosa. Dice ahí en el versículo 27 del 31, dice así: considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. No es en vano que el Señor deja promesas en su palabra. Así que mis queridas hermanas, las que ya están casadas, las que se van a casar, tienen un llamamiento muy elevado, que es el de representar a la iglesia en sus relaciones matrimoniales con sus esposos, en obedecer a sus esposos, en ser esa ayuda idónea para ellos. Y entonces, cuando llegará el gran día de nuestro encuentro con el Señor, serán recompensadas. Serán alabadas por sus propios hijos, por sus propios esposos, sus propios maridos, y recibirán la corona de la vida eterna y la corona de la recompensa de esas obras que han hecho por temor al Señor. Así que les animo, amadas hermanas, a perseverar. Yo sé que hay situaciones que no son tan fáciles, son a veces muy difíciles, pero el Señor va a recordar el temor de estas hermanas amadas en respetar a sus maridos como la iglesia a Cristo. La semana que viene vamos a hablar del rol de los maridos. Espero ver a muchos maridos también aquí y vamos a volver a recordar algunos principios. El Señor nos bendiga en este trabajo, en esta obra, y que Él pueda ahondar con su palabra profundamente para la gloria de su nombre. Vamos a orar.